Ya. Onlar birbirlerini seviyorlar. Ama kimse onu da gördüm. Ben karımı çok seviyorum diyordu. Cihan Bey bunları söylerken de Ali Hanım'ın gözleri parlıyordu. Seviyorlardı birbirlerini. Büyük aşka tanık mısınız siz de? Senin bir suçun yok. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. Cian y Alia se confesarán su amor. ¿Qué tan enojada se pondrá Mine cuando Gur le cuente lo que pasó en el tribunal y que Alia y Cian se aman? ¿Mine hará otros planes para separar a Cian y Alia? ¿Dejará a Uru de interferir en la relación de Alia y Cian? El colapso nervioso de Will Mine asustará a Ur. Cuando Kaya asalta la boda de Zerrin y Demir, los hombres de Demir dañarán a Kaya. ¿Qué harán Kaya y Sain cuando se enteren de que Zerrin se casó con Demir por Sain? Tan pronto como Sain sea liberado, Demir le permitirá llevarse a Zerrin de su mansión. ¿Qué pasará entre Sain, que quiere tomar de la mano a su hermana Zerrin, y los hombres de Demir que les bloquean el paso? ¿Qué hará Nare cuando Kaya rechace a su hermana porque Nare le ocultó lo que sabía sobre Zerrin? ¿Qué aprende Alia sobre Cian que la sorprende? ¿Por qué Cian no puede contener las lágrimas al lado de Alia? ¿Por qué Alia le dice a Cian que no es su culpa? Entre Cian y Alia ya existe una profunda cercanía emocional desde hace algún tiempo. Cian explicó sus sentimientos por Alia en la sala del tribunal. Aunque Alia quedó muy sorprendida por esta confesión, todavía no ha expresado sus sentimientos abiertamente. Sin embargo, los complicados sentimientos dentro de Alia comenzarán a salir a la superficie lentamente. A medida que el apasionado amor de Cian por Alia penetra en su corazón, Alia ya no podrá ocultar sus sentimientos. El enfoque paciente y emocional de Cian hará que Alia se sienta segura y se abra a hablar de sus sentimientos hacia Cian con mayor facilidad. El amor de Cian por Alia no es solo algo momentáneo, es una emoción profundamente arraigada. Los conflictos emocionales que experimenta Alia se complican tanto por los efectos de su matrimonio pasado como por su pasado con el hermano de Cian. Sin embargo, el amor de Cian ayudará a Alia a lidiar con sus conflictos internos. La fuerte atracción que Alia siente hacia Cian los llevará a una confesión mutua de amor. Esta confesión será un punto de inflexión significativo en la vida de ambos y conducirá a una relación más profunda. Los acontecimientos que ocurran en el tribunal serán una completa devastación para Mine. En el tribunal, Gur verá claramente el vínculo emocional que se ha desarrollado entre Cian y Alia, y especialmente la confesión de Cian a Alia. Cuando Mine recibe esta noticia, experimentará un gran shock y una crisis de celos. Su amor obsesivo por Cian la hará aún más peligrosa para Cian y Alia. Es muy posible que Mine se vuelva loca con esta noticia. Mine, que ve a Alia como el mayor obstáculo frente a Cian, observará con celos el papel de Alia en su vida. El estado obsesivo de Mine la llevará a una ira incontrolable. El miedo a perder a Cian y a que Alia se involucre más en su vida llevará a Mine al borde de la locura. En este proceso, Mine comenzará a hacer planes peligrosos y arriesgados para recuperar a Cian. El estado de ánimo de Mine se volverá cada vez más inestable, lo que podría empujarla por caminos más oscuros. Dado que el personaje de Mine tiene una naturaleza obsesiva y compulsiva en su amor, no se detendrá ante nada para separar a Cian y Alia. A medida que ve que Cian y Alia se acercan emocionalmente, Mine comenzará a hacer planes nuevos y más peligrosos. El odio de Mine hacia Alia la volverá manipuladora y peligrosa. Especialmente a medida que el amor de Cian por Alia crece, los celos y la falta de control de Mine se profundizarán aún más. Mine planeará varias intrigas para poner a Alia en una situación difícil y hacerla parecer inútil ante los ojos de Cian. Estas intrigas se basarán tanto en humillar a Alia frente a la sociedad como en sacudir la confianza de Cian en Alia. Es posible que Mine intente crear una ruptura entre ella y Cian indagando en el pasado de Alia y utilizando sus debilidades. Incluso podría intentar interferir directamente en la relación de Alia y Cian colaborando con Gur. La obsesión de Mine podría llevarla a cruzar todos los límites morales. Cuando Gur se da cuenta del vínculo emocional entre Alia y Cian en la corte, comprenderá que Alia realmente ama a Cian. Es muy posible que Gur deje de interferir en la relación de Alia y Cian cuando entienda esta situación. Cuando Gur ve los sentimientos de Alia por Cian,
comprenderá que sus propios sentimientos, en cierto sentido, no son correspondidos y pensará que ya no es necesario interferir en esta relación. No será fácil para Gur aceptar la relación de Alia y Cian, porque también tiene fuertes sentimientos por Alia. Sin embargo, con el tiempo, Gur verá que Alia ha hecho espacio en su corazón para Cian y decidirá retirarse. Esta decisión de Gur puede ser una indicación de su respeto por la relación entre Cian y Alia. Intentará no involucrarse en los planes de Mine contra Alia, pero puede ceder bajo la presión de Mine. El comportamiento obsesivo de Mine comenzará a dañarla no solo a ella misma sino también a las personas que la rodean. El colapso nervioso de Mine asustará mucho a Gur. Gur intentará mantenerse alejado de esta situación ya que el estado de ánimo de Mine se vuelve cada vez más inestable. Las reacciones extremas y el comportamiento obsesivo de Mine harán que Gur quiera romper sus lazos con ella. Gur se dará cuenta de que el estado inestable de Mine puede dañarla a ella y a los demás. Especialmente sus intentos obsesivos de separar a Cian y Alia harán de Mine una persona aún más peligrosa a los ojos de Gur. Las crisis de Mine pueden fortalecer aún más el deseo de Gur de mantenerse alejado de ella. Kaya decidirá arruinar la boda para evitar que Zerrin se case con Demir. Los hombres de Demir tomarán una dura acción contra el intento de Kaya. Demir no querrá que Kaya interfiera en esta boda y dará instrucciones a sus hombres para que detengan a Kaya. Los hombres de Demir tomarán medidas para sacar a Kaya del salón de bodas o dañarla físicamente. A pesar de esta situación, Kaya no se rendirá y hará todo lo que esté a su alcance para evitar que Zerrin se case con Demir. Sin embargo, Demir no dudará en tomar medidas más duras contra Kaya para proteger tanto a Zerrin como su propia reputación. Esta intervención de Kaya puede provocar que los acontecimientos se compliquen aún más. Kaya y Sain estarán muy sorprendidos y enojados cuando sepan que Zerrin en realidad se casó con Demir para salvar a Sain. Esta información afectará profundamente los sentimientos de ambos hacia Zerrin. A pesar del sacrificio de Zerrin, Kaya experimentará emociones complicadas debido a los eventos que ocurrieron con ella y hará todo lo posible para salvar a Zerrin. Tras enterarse del sacrificio de Zerrin, Sain intentará protegerla aún más y no dudará en enfrentarse a Demir. Sain intentará por todos los medios salvar a Zerrin de este matrimonio. Después de enterarse de la verdad de que Zerrin se vio obligado a casarse con Demir, Sain luchará para romper este matrimonio y proteger a su hermano. Kaya y su hermano Sain trabajarán juntos para salvar a Zerrin de esta difícil situación. Cuando Sain sea liberado, tomará medidas para quitarle Zerrin a Demir. Sin embargo, Demir no dejará ir a Zerrin tan fácilmente. La decisión de Sain provocará un gran conflicto entre él y Demir. Demir mostrará una gran resistencia contra Sain para no perder a Zerrin. Durante este enfrentamiento, podría producirse una grave tensión entre Sain y Demir. Demir intentará por todos los medios mantener a Zerrin a su lado. Sin embargo, la determinación de Sain podría intensificar aún más este conflicto. Los hombres de Demir intervendrán en esta situación y tratarán de evitar que Sain se lleve a Zerrin. Cuando Kaya se entera de que Nare le ocultó lo que sabía sobre Zerrin, sentirá una gran decepción y enojo. Kaya verá como una traición que Nare haya guardado este gran secreto y rechazará a su hermana. Este rechazo será muy devastador para Nare porque Kaya es tanto una hermana como la parte más importante de su familia. Nare sentirá una profunda tristeza y culpa cuando Kaya la rechace. Intentará de varias maneras no perderla, intentará explicarle a Kaya por qué mantuvo este secreto. El verdadero objetivo de Nare era proteger a Zerrin y evitar que su familia sufriera más daño. Sin embargo, no será tan fácil explicarle estos pensamientos a Kaya. La actitud dura de Kaya y la pérdida de su confianza en Nare pondrán a Nare en una situación muy difícil. En este proceso, Nare luchará internamente tanto para arreglar su relación con Kaya como por la situación de Zerrin. Nare hará grandes esfuerzos para reunirse con su hermana Kaya y en el proceso también tendrá que lidiar con su propia conciencia. La dura actitud de Kaya hacia Nare complicará aún más el equilibrio dentro de la familia. Alia se sorprenderá mucho cuando descubra una verdad que escuchó sobre Cian. Lo que Alia aprende puede ser un evento difícil y trágico que Cian experimentó en el pasado. Este acontecimiento tuvo un profundo impacto en la vida de Cian y causó grandes heridas en su mundo emocional. Cuando Alia descubre esta dolorosa verdad del pasado de Cian, comprenderá mejor por qué intenta controlar sus emociones con tanta fuerza. Esta información también revelará la devoción de Cian por Alia y la profundidad de su amor por ella. Alia se dará cuenta de que Cian en realidad tiene un alma mucho más frágil de lo que parece.
Este lado secreto de Cian cambiará la perspectiva de Alia sobre él y hará que el vínculo entre ellos se vuelva aún más fuerte. La razón por la que Cian no puede contener las lágrimas junto a Alia es que todas las emociones que ha acumulado dentro de él y el dolor que ha experimentado finalmente están saliendo a la superficie. La comprensión y el enfoque compasivo de Alia romperán la armadura emocional de Cian y harán que se abra por completo. Cian vivirá sus sentimientos tan intensamente que no podrá reprimirlos, gracias al profundo amor que siente por Alia y la confianza que tiene en ella. Alia es alguien que ha estado al lado de Cian y lo ha apoyado durante los momentos más difíciles de su vida. En este contexto, Cian se sentirá seguro y comprendido al lado de Alia. Esta intensidad de emoción hará que Cian no pueda contener las lágrimas. Las lágrimas de Cian serán un reflejo del intenso amor que siente por Alia y todas las dificultades que ha experimentado en su vida. Mientras Alia le dice a Cian, no es tu culpa, está tratando de evitar que Cian se culpe por los eventos que experimentó en el pasado o las decisiones difíciles que tomó. Cian puede sentir un profundo sentimiento de culpa por las decisiones que tomó o los eventos que experimentó en su pasado. Alia no puede soportar el hecho de que Cian se sienta bajo una carga tan pesada y trata de explicar que en realidad él no es culpable de estos eventos, sino que se enfrenta a tal situación debido a las decisiones forzadas que trae la vida. Esta declaración de Alia ayudará a Cian a encontrar la paz interior y ser menos cruel consigo mismo. Alia apoya a Cian para aliviar sus sentimientos de culpa y así brindarle moral y apoyo. Estas palabras también pueden considerarse como una indicación del profundo amor de Alia por Cian y su comprensión de él. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.